Ezequiel capítulo 39. Tú pues, oh hijo de hombre, profetiza contra Gog, y di que así ha dicho el Señor Dios. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te conduciré. Te haré subir desde los confines del norte y te traeré a los montes de Israel. Romperé tu arco en tu mano izquierda y haré que caigan las flechas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú con todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te he dado por comida a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo. Sobre la superficie del campo caerás, porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. He aquí que viene y se cumplirá, dice el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel, y encenderán fuego, y harán arder las armas, los escudos y las defensas, los arcos y las flechas, las jabalinas y las lanzas, y con ellas harán fuego durante 7 años. No recogerán leña del campo, ni la cortarán de los bosques, sino que prenderán el fuego con las armas. Así despojarán a los que los despojaron, y saquearán a los que los saquearon, dice el Señor Dios. Sucederá en aquel día que yo daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, en el valle de los viajeros, al oriente del mar, y obstruirán el paso de los viajeros. Allí sepultarán a Gog y a su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog, y la casa de Israel los estará enterrando durante 7 meses para purificar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará. Para ellos será célebre el día en que yo me glorifique, dice el Señor Dios. Apartarán gente para atravesar constantemente la tierra y sepultar a los que pasaron y que han quedado sobre la faz de la tierra, a fin de purificarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Pasarán los que vayan por la tierra, y el que vea el hueso de algún hombre levantará junto a él una señal hasta que los sepultureros los sepulten en el valle de Amón Gog. El nombre de la ciudad también será Amona. Así purificarán la tierra. Y tú, oh hijo de hombre, así ha dicho el Señor Dios. Di a las aves de rapiña, a las aves de toda especie y a los animales del campo: júntense y vengan, reúnanse de todas partes al sacrificio que hago para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Comerán carne y beberán sangre. Comerán la carne de los poderosos y beberán la sangre de los gobernantes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos y de toros, todos ellos engordados en Basán. Comerán sebo hasta hartarse y beberán la sangre del sacrificio que he hecho para ustedes hasta embriagarse. En mi mesa se saciarán de caballos y de jinetes, de valientes y de todos los hombres de guerra, dice el Señor Dios. Entonces pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho y mi poderío que habré impuesto sobre ellas. De aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Las naciones sabrán también que la casa de Israel fue llevada cautiva por causa de su pecado, porque se rebelaron contra mí. Yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en mano de sus enemigos, y todos ellos cayeron a espada. Hice con ellos de acuerdo con su impureza y sus transgresiones, y escondí de ellos mi rostro. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios: ahora restauraré de la cautividad a Jacob, tendré misericordia de toda la casa de Israel, y mostraré mi celo por mi santo nombre. Olvidarán su afrenta y toda la infidelidad con que fueron infieles contra mí. Cuando habiten en su tierra en seguridad y no haya quien los espante, cuando yo los haya hecho volver de los pueblos, los haya reunido de las tierras de sus enemigos, y haya mostrado mi santidad en ellos a vista de muchas naciones. Y sabrán que soy el Señor su Dios, cuando yo los lleve cautivos entre las naciones,
y cuando los reúna sobre su tierra sin dejar allá a ninguno de ellos. No esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Ezequiel capítulo 40. En el año 25 de nuestra cautividad, al comienzo del año, en el día 10 del mes primero, 14 años después que había caído Jerusalén, en ese mismo día vino sobre mí la mano del Señor y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto en el cual al lado sur había algo como una estructura de ciudad. Me llevó allá y he allí un hombre cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Tenía en su mano un cordel de lino y una caña de medir, y estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me dijo: Oh hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos. Presta atención a todas las cosas que te mostraré, porque para que yo te las muestre has sido traído aquí. Declara todo lo que ves a la casa de Israel. He aquí que por fuera y alrededor del templo había un muro. En la mano del hombre había una caña para medir, la cual tenía 3 metros. Entonces midió el espesor de la estructura, la cual tenía 3 metros, y su altura, la cual también era de 3 metros. Después fue a la puerta que daba al oriente, subió por sus gradas y midió el umbral de la puerta, el cual tenía 3 metros de ancho. El otro umbral también tenía 3 metros de ancho. Cada celda tenía 3 metros de largo por 3 metros de ancho. Entre las celdas había una separación de 2 metros y medio, y el umbral de la puerta que daba al vestíbulo por el lado interior de la puerta medía 3 metros. Asimismo, midió el vestíbulo de la puerta, el cual tenía 4 metros, y sus pilastras tenía 1 metro cada una. El vestíbulo de la puerta estaba hacia adentro. Las celdas de la puerta que daba al oriente eran 3 en un lado y 3 en el otro lado, todas de la misma medida. También tenían la misma medida de las pilastras de cada lado. Midió el ancho de la entrada de la puerta, el cual era de 5 metros. El largo del umbral era de 6 metros y medio. El espacio delante de las celdas era de 50 centímetros a un lado y de 50 centímetros al otro lado. Cada celda tenía 3 metros por un lado y 3 metros por el otro lado. Midió en la puerta desde el fondo de una celda hasta el fondo de la celda opuesta 13 metros. Una entrada estaba frente a la otra. También midió las pilastras, las cuales tenían 31 metros. El atrio junto a la puerta también tenía pilastras alrededor. Desde la fachada exterior de la puerta hasta el frente del vestíbulo interior de la puerta había 26 metros. Había ventanas anchas por dentro y angostas por fuera, que daban hacia las celdas en el interior y alrededor de la puerta. Asimismo, su vestíbulo tenía ventanas alrededor y hacia el interior, y en cada pilastra había decoración de palmeras. Luego me llevó al atrio exterior, y aquí que había cámaras, y el atrio alrededor tenía un enlosado, alrededor de aquel atrio, y dándose hacia el enlosado había 30 cámaras. El enlosado inferior de junto a las puertas correspondía a la longitud de las puertas. Midió el ancho desde el frente de la puerta inferior hasta el frente exterior del atrio inferior y tenía 52 metros, así como en el norte era en el oriente. Luego midió el largo y el ancho de la puerta que daba al norte del atrio exterior. Tenía 3 celdas en un lado y 3 celdas en el otro lado. Sus pilastras y sus vestíbulos tenían las mismas medidas que la primera puerta, 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Sus ventanas, sus vestíbulos, sus decoraciones de palmeras eran de las mismas dimensiones que las de la puerta que daba al oriente. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Enfrente de la puerta del norte, así como de la del este, había una puerta que daba al atrio interior.
Él midió de puerta a puerta y había 52 metros. Luego me condujo hacia el sur y he aquí que había otra puerta que daba al sur. Midió sus pilastras y sus vestíbulos. Eran como aquellas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor, así como aquellas ventanas. Tenía 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Se subía a ella por 7 gradas, delante de las cuales estaba el vestíbulo. Tenía decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, tanto en un lado como en el otro lado. También había en el atrio interior una puerta que daba al sur. Midió de puerta a puerta hacia el sur y había 52 metros. Luego me llevó por la puerta del sur al atrio interior y midió la puerta del sur. Eran como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo por 13 metros de ancho. Alrededor había vestíbulos de 13 metros de largo y 2,5 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó al lado oriental, al atrio interior, y midió la puerta. Era como aquellas medidas. Sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos tenían aquellas mismas medidas. La puerta y los vestíbulos tenían ventanas alrededor. Tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenía decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Luego me llevó a la puerta del norte y midió, conforme a aquellas mismas medidas, sus celdas, sus pilastras y sus vestíbulos. La puerta tenía ventanas alrededor, tenía 26 metros de largo y 13 metros de ancho. Sus vestíbulos daban al atrio exterior y en ambos lados tenían decoraciones de palmeras sobre sus pilastras, y 8 gradas daban acceso a ellos. Había una cámara cuya entrada daba al vestíbulo de la puerta. Allí lavaban el holocausto. En el vestíbulo de la puerta había 2 mesas en un lado y otras 2 en el otro lado, para degollar sobre ellas el holocausto, la víctima por el pecado y la víctima por la culpa. En el lado de fuera, conforme uno sube a la entrada de la puerta del norte, había 2 mesas, y al otro lado, que daba a la entrada de la puerta, había otras 2 mesas. Había 4 mesas en un lado y 4 en el otro, es decir, al lado de la puerta había 8 mesas sobre las cuales degollaban las víctimas. Las 4 mesas para el holocausto eran de piedra labrada, de 75 centímetros de largo y 75 centímetros de ancho y 50 centímetros de alto. Sobre ellas colocaban los instrumentos con que degollaban las víctimas del holocausto y del sacrificio. Los reboldes de 7 centímetros estaban fijos alrededor de la cámara y la carne de las ofrendas estaba sobre las mesas. Por fuera de la puerta interior, en el atrio interior, había 2 cámaras para los cantores. Una de ellas estaba al lado de la puerta del norte y su fachada daba al sur. La otra estaba al lado de la puerta del sur y su fachada daba al norte, y me dijo: esta cámara que da al sur es de los sacerdotes que están a cargo del templo, y la cámara que da al norte es de los sacerdotes que están a cargo del altar. Estos últimos son los hijos de Sadoc, quienes han sido acercados al Señor, de entre los hijos de Leví, para servirle. Luego midió el atrio, que era un cuadrado de 52 metros de largo y 52 metros de ancho. Delante del santuario estaba el altar. Luego me llevó al vestíbulo del templo y midió cada pilastra del vestíbulo, 2,5 metros de un lado y 2,5 metros del otro lado. El ancho de la puerta era de 1,5 metros de un lado y de 1,5 metros del otro lado. El largo del vestíbulo era de 10 metros y el ancho de 5,5 metros. Junto a las gradas por las cuales se subía al vestíbulo había columnas junto a las pilastras, una de un lado y otra del otro lado.